En el mundo de las redes sociales, a veces perdemos la clave, perdemos la contraseña. Nos equivocamos en un número, una letra, código y estamos perdidos. No podemos entrar porque hemos perdido la clave. ¿Le ha pasado a usted que no recuerda si es el nombre de su hijo o si es el cumpleaños de su esposa o si es el nombre de la mascota, lo que debe escribir ahí, pero no lo tiene? No puede entrar. Es como dejar las llaves del vehículo adentro, es como dejar las llaves de la casa adentro. ¿Y por qué tanta seguridad? Bueno, estamos tratando de proteger identidades, información, y por eso debo tener claro qué es lo importante, cuál es la clave. Ahora, si hablamos de las redes sociales, quizá se trate de algo sin importancia, aunque pensándolo bien, para mucha gente probablemente no hay nada más importante que las redes sociales. Este es el día en que nos ha tocado vivir. Pareciera que no, pero es así. Sin embargo, hay algo mucho más importante que las redes sociales. Existe un modo responsable de ser padre, de ser esposo, de ser ciudadano, de ser hijo. Un modo que debe usted tener muy claro. Y para cada uno de esos modos o conductas, la clave varía dependiendo de con quién está tratando. El amor incondicional, la constancia, la fidelidad, la buena voluntad son claves para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano. Ahora, no sé si usted se recuerda de esto, probablemente lo recuerde, pero el Evangelio también tiene una clave. No puede confundir los signos, las expectativas, no puede mutar el compromiso a su antojo porque es Dios quien ha establecido la clave. En el pasado, por supuesto, hubo quienes quisieron cambiar la clave. Pablo escribió la carta a los Gálatas, a los creyentes de Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, la región de Galacia. Ellos creyeron en el Evangelio. Sin embargo, el cristianismo en Jerusalén empezó a sembrar algunas inquietudes. Por ejemplo, los creyentes se dieron cuenta que cuando empezó la iglesia el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, el Evangelio empezó con las puertas abiertas de par en par. Todos estaban invitados. ¿Quiénes? Ahí dice como una nota al calce en Hechos 2 que habían escuchado la palabra, quienes los que habitaban en el Ponto, en Galacia, en Frigia, en Derbe, en todas las regiones, incluso Arabia. Muchos judíos nacidos en la diáspora oyeron el Evangelio en Hechos 2. Pero luego, en el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 6 que los griegos creyeron en el Evangelio y que había que cuidarlos y pastorearlos. Además, se convirtió un etíope y fue bautizado, según nos cuenta Hechos capítulo 8. Pedro, además, predicó a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y la gran pregunta frente a todos estos gentiles que se están convirtiendo es, ¿deben ellos guardar la ley? ¿Qué implicaba la ley para estos gentiles? ¿Era un requisito para la salvación de los gentiles guardar la ley? Bueno, eso no fue así ni siquiera en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta al final es, ¿cómo edificar a los gentiles que han creído en ese evangelio que se predicó en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés? Por eso Pablo, Santiago y Pedro, reunidos en Jerusalén, acordaron que los gentiles creyentes o prosélitos del judaísmo no debían guardar la ley al convertirse al cristianismo. Y Pablo se mantuvo fiel a ese acuerdo. Sin embargo, los creyentes de la diáspora del Mediterráneo no estaban de acuerdo y querían requerir a los creyentes guardar la ley. En Antioquía, en Iconio, Derbe y Listra, parece que los cristianos habían caído en la equivocada enseñanza de que era necesario guardar la ley, circuncidarse y guardar todas las otras cosas recomendadas en los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que Pablo escribió Gálatas. Abra conmigo su Biblia a la epístola a los Gálatas, capítulo 6, capítulo 1, perdón, versículos 6 al 10.
¿Qué encontramos en capítulo 1, 6 al 10? Bueno, usted lee el pasaje una y otra vez y cuando lo ha leído suficientes veces, probablemente llegue a la conclusión que de lo que nos está hablando Gálatas 1, 6 al 10 es que si la iglesia abandona la fe, el pastor debe hacerla volver. En primer lugar, vemos que la iglesia debe oír el diagnóstico del pastor. ¿Cuál es el diagnóstico del pastor? Mire conmigo el versículo 6. El diagnóstico consiste en que la iglesia ha perdido la clave, según el versículo 6. ¿Qué iría en esta sección de la carta en otras cartas de Pablo? Bueno, la costumbre de Pablo al escribir las cartas era que después de la introducción del el autor, el destinatario y el saludo de gracia y paz, Pablo inmediatamente incluía una sección de alabanza, de encomio, de ánimo para los creyentes, incluso a los corintios. Les dijo, ustedes están llenos de todos los dones y están llenos de sabiduría. Pero aquí Pablo cambia la tónica. Pablo se maravilla de qué tan rápido se han apartado del Señor y han olvidado el llamado, la voz del Señor. Es un llamado fundado en la gracia que viene por Cristo. La gracia es la clave extraviada. Dicho sea de paso, el código, la contraseña, esa que hemos venido mencionando en los pasados minutos, tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia es el código de lo que aquí se llama el Evangelio. Es lo que usted probablemente conoce como el amor, pero que Pablo llama la gracia de Dios. Desafortunadamente aquí, cuando habla del Evangelio, está hablando de un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo, lleno de asombro de que tan pronto hayan ustedes olvidado la voz del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Evangelio diferente significa de otra clase. Es otro evangelio que no tiene como clave la gracia de Dios. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es un solo mensaje según el cual el evangelio que predicó Jesús es que el rey Mesías ha venido. Y como parte complementaria de ese único mensaje es que los discípulos proclamaron la pasión y triunfo de Jesús, que es la base del mensaje apostólico. Jesús coronado, resucitado, cuyo triunfo confirmó lo que él había dicho como Mesías Jesús, que él había venido para derrotar la muerte y el pecado. Y no hay otro evangelio. Cambiar la clave es tener un evangelio diferente. Ahora, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que cree que la relación con Dios está en venta, que se compra por medio de mis logros. Y esa ha sido la posición favorita de la humanidad desde siempre. Si pregunta a alguien qué es ser cristiano, probablemente le dirán que es ser obediente y que implica seguir los 10 mandamientos, obedecer al pie de la letra los 10 mandamientos. Por supuesto, ¿quién sigue los 10 mandamientos al pie de la letra? ¿Quién los puede cumplir al pie de la letra? Los autores del Nuevo Testamento dicen que nadie puede cumplir los mandamientos al pie de la letra. Es más, Jesús, refiriéndose a los fariseos que eran proverbialmente cumplidores de los 10 mandamientos y de toda la ley, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Mayor que la de los escribas y fariseos. Pero es que puede haber algo mayor que la de los escribas y fariseos. Sí, la justicia que viene por la gracia de Dios. Así que ir a la iglesia, participar en sus ritos, hacer misericordia, dar limosnas, ayunar, orar tantas veces por semana, son probablemente los ritos que un líder eclesiástico o una denominación o una iglesia le impone al pueblo de Dios. Pero esa no es la gracia de Dios. Así es como la gente se ha diseñado una salvación a la medida de sus posibilidades o según la ocurrencia de sus líderes. Son reglas inventadas, improvisadas y personalizadas para domesticar conciencias. ¿Qué es lo que Pablo tiene que decir sobre esa actitud que tiene 500 años de historia en Guatemala? Bueno, mire, el diagnóstico es que han pervertido el evangelio. Eso es lo que dice el versículo 7.
Como Pablo recién usó la expresión un evangelio diferente, él tiene que apresurarse a aclarar que no hay tal cosa como un evangelio diferente. No existe tal cosa. O tienes la clave de la gracia o no la tienes. No hay un medio evangelio. O sea, no hay un evangelio gringo, no hay un evangelio judío, no hay un evangelio evangélico, no hay un evangelio católico. No hay otro evangelio. Lo que sí hay, dice Pablo, es intentos por pervertir o de pervertir el evangelio. El intento puede venir de la nacionalidad que usted quiera o de la denominación religiosa que usted quiera, pero pervierten el evangelio. La palabra pervertir es la palabra metastrepsai. Es el vocablo emparentado con la palabra metástasis, que cambia las células buenas por células enfermas. Metafóricamente, digamos que pervertir el evangelio es la metástasis del evangelio. Si usted quiere, eh, si usted no quiere creer, no quiere enseñar, no quiere seguir un evangelio con metástasis, no puede restarle la gracia al verdadero evangelio. Todo aquel que cree que debe tener una religión de obras para agradar a Dios está causándole metástasis al evangelio. No importa si su metástasis es espiritual, algunos tienen una metástasis muy espiritual que dice, debo agregarle al evangelio una segunda obra de gracia para poder ser salvo. No importa si es visitar la tumba de un santo, prender la veladora, adoptar la intención, agregar mis sufrimientos a los de Cristo, todo eso es metástasis o perversión del evangelio. Y por supuesto, a grandes infracciones también hay grandes consecuencias. Mira el versículo 8. El diagnóstico es que predicar otro evangelio es incurrir en una maldición. Eso dice el versículo 8. La gravedad de desviarse del evangelio no deja títere con cabeza. Pablo dice, si nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Si nosotros predicásemos un evangelio diferente, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, es el cuerpo apostólico. Pablo y los otros apóstoles de Jesucristo, ni nosotros tenemos derecho a cambiar el evangelio, dice Pablo. El hecho de ser pastores de la iglesia no nos autoriza a decir cualquier cosa en nombre del evangelio. Por eso tiene tanto sentido la reprensión de Pablo a Pedro aquí al final del capítulo 1. Pedro, no tienes derecho a simular ser judío en nombre de la fe cristiana. Se te requiere fidelidad total al evangelio. Y Pablo dice aquí, tampoco los ángeles del cielo. La palabra ángel es una transliteración, no es una traducción, significa mensajero. Pablo lo que está diciendo es que ni aún un mensajero autorizado por Dios tiene licencia para cambiar el evangelio. Y la condena es fuertísima para quien sea que predique otro evangelio. Dice, sea anatema. Anatema, la palabra anatema significa maldito. Es una cosa muy seria. Y la palabra tiene un trasfondo hebreo. En el Antiguo Testamento significaba algo dedicado a Dios. Bueno, ¿cómo es que algo dedicado a Dios mutó su significado a maldición? Bueno, es que en el Antiguo Testamento quien se apropiaba de algo dedicado a Dios era juzgado directamente por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nadie podía tocar lo que se conocía como algo dedicado a Dios, el anatema. Nadie podía apropiarse. Es posible que el significado de anatema aquí sea que quien cambia el evangelio es como si estuviese apropiándose de algo que no le pertenece porque le pertenece a Dios. Quien no enseña el evangelio correctamente está manoseando algo que está dedicado solo a Dios, quien es el autor del evangelio. En actos y en palabras, el evangelio pertenece solo a Dios y no al hombre. Quien lo cambia no lo entiende. No puede estar en correcta relación con Dios quien cambia la clave del evangelio, que es la gracia de Dios. La relación correcta con Dios es fidelidad a su palabra, a su carácter, a su enseñanza. Si brincásemos al siglo XVI, diríamos, es la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Debe entender la gracia de Dios. Ese es el diagnóstico que la iglesia debe oír para tener las cosas muy claras.
Así que, en primer lugar, la iglesia debe escuchar, hemos dicho, debe escuchar el diagnóstico del pastor. Pero en segundo lugar, la iglesia además debe escuchar la corrección del pastor, la instrucción del pastor. La instrucción del pastor es que hay que discernir lo que se nos enseña por evangelio, según el versículo 9. El mensaje es tan solemne que merece ser repetido. El antes hemos dicho, está claro que Pablo se refiere al versículo 8. ¿Qué busca con la repetición de lo que antes hemos dicho? Bueno, en este segundo recordatorio nos lleva a meditar en la repetición. Para nosotros meditar en lo que Pablo ha dicho acerca del Evangelio y de que no hay otro Evangelio, significa recordar que vivimos en un mundo superpoblado de evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la motivación, el evangelio del movimiento de la fe, el evangelio del mensaje profético, el evangelio de los evangélicos, el evangelio de los católicos, superpoblados de evangelios. A principios de los años 70, el predicador argentino Juan Carlos Ortiz, falleció hace un par de años, predicó un mensaje que intituló El quinto evangelio de los evangélicos, y se refería a la colección de enseñanzas bíblicas que los cristianos tenemos por favoritas, sean textos, historias, parábolas que exaltamos sobre todo lo demás. Y ya en esos años nos sugería que nos faltaba sintonizar nuestro oído al evangelio bíblico. Creo que hoy ya no tenemos un quinto evangelio nada más. Parece que hay ahora un evangelio según cada pastor. Y por eso los creyentes tenemos que percibir con claridad qué se nos enseña o qué se nos predica como evangelio. Lo que caracterizó a Lutero, a Calvino y a Zwinglio fue la acuciosidad por separar lo que eran ideas bonitas, interesantes, creativas, pero que no eran el evangelio, de lo que era la gracia de Dios. Y usted está llamado a hacer lo mismo para poder estar en sintonía con Dios, con Pablo y con estos grandes hombres que acabamos de mencionar. Pero el versículo 10 dice que la instrucción del pastor se basa en su conocimiento del corazón de Dios. La instrucción del pastor y la sintonía de los creyentes debe reconocer qué es lo que Dios quiere. Cuando enseñamos y cuando predicamos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando emocionar? ¿Estamos buscando entretener? ¿O estamos buscando edificar? Pablo se pregunta en el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres? Debemos ponerlo en claro. Si nuestro fin es buscar el favor de los hombres, no estamos en sintonía con el corazón de Dios. Edificar no es buscar el interés de los hombres, es otra cosa. Edificar es conmover con la verdad de Dios, no con los artilugios del predicador. Edificar es consolar con la palabra de Dios. Edificar es mover a la obediencia con la enseñanza. Edificar es despertar la conciencia adormecida y penetrar en los repliegues del corazón humano con la palabra de Dios. Por supuesto, todos podemos gritar, todos podemos llorar, todos podemos conmovernos, pero lo importante es que lo hagamos sacudidos por la enseñanza de la palabra de Dios que penetra lo más recóndito de nuestras vidas y de nuestro corazón. Dios te habla por la predicación y no te habla solo cuando estás frente a la multitud y la adrenalina te conmueve o te mueve. Te habla también cuando estás en el estudio y el silbo apacible del Espíritu viene, sopla, te alcanza y te prepara para enseñar la palabra de Dios. Pablo dice de sí mismo que actuar para agradar a los hombres es lo opuesto a ser siervo de Cristo. Claro que nos preparamos para enseñar, pero es por responsabilidad, no para complacer al hombre, sino por responsabilidad a nuestras ovejas, a nuestra congregación y por el amor a Dios. Es por amor que tratamos de hacernos entender. Por eso el Dios que habla en el estudio es el mismo Dios que habla en el púlpito. Y de él hablamos si sabemos qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué hemos dicho hasta aquí?
En conclusión, bueno, lo que hemos dicho es que si la iglesia abandona la fe, el pastor tiene la obligación de hacerle volver. La tarea del pastor es hacer que los creyentes perciban con claridad el significado del Evangelio, entiendan realmente con claridad el significado del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es un mensaje, un solo mensaje, según el cual el Evangelio que Jesús predicó es que el Rey Mesías ha venido. Y de ese acto y esa presencia del Mesías se desprende la proclamación de los discípulos de la pasión y muerte de Jesús, el triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección, etcétera, que al final corona a Jesús resucitado y que afirma lo que él había dicho o confirma lo que él había dicho respecto a su venida como Mesías, triunfar sobre la muerte y el pecado. Hay muchos evangelios. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la motivación, el evangelio del movimiento de la fe, el evangelio del mensaje profético, el evangelio de los evangélicos, el evangelio de los católicos. Muchos evangelios. Pero si es que existen tales cosas, eso no es el evangelio. Eso es lo que Pablo llama un evangelio diferente. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa es la clave del Evangelio, la gracia de Dios, su infinito amor encarnado para morir y resucitar para nuestra justificación y para nuestra redención. Predicar el mérito humano no es predicar el Evangelio, es realmente haber perdido la clave. Y si hemos perdido la clave, es necesario recuperarla. Y ese es el mensaje de Pablo aquí en Gálatas 1, versículos 6 al 10. Oremos.